Muy buenos días con todos los asistentes en esta sala. El día de hoy tenemos una ponencia acerca del enfoque intercultural en la gestión pública a cargo del abogado Wilmer Castillo Gamarra. Wilmer Castillo es abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Es egresado de la maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con un doctorado concluido en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Es experto en comunicación en lenguas indígenas u originarias en contextos interculturales por el CINEASI. Asimismo, es integrante del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial, ONAJU. Desde el año 2012, el abogado Wilmer Castillo es servidor en el Ministerio Público, habiendo laborado en la Fiscalía Provincial de Familia de Huaraz, en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carhuaz y en la Fiscalía Provincial Especializada en Corrupción de Funcionarios y la Fiscalía Provincial Penal de Recuay. Ha sido representante del Ministerio Público en el Consejo Regional de la Lengua y la Cultura Quechua de Ancash, finalista del Premio Nacional Mejores Prácticas Interculturales en Gestión Pública en el año 2019 por el Ministerio de Cultura. Tiene un reconocimiento a la investigación en innovación de buenas prácticas en gestión pública del Ministerio Público en el periodo del 2021. Cuenta con una especialización en gobernabilidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en administración pública por la Universidad San Martín de Porres. Es especialista en proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica por la Escuela de Posgrado en la Universidad Continental. En actuación fiscal con enfoque intercultural por la Escuela del Ministerio Público. Asimismo, cuenta con una especialización en diversidad cultural y derecho penal de los pueblos indígenas por el Colegio de Abogados del Callao, un diplomado en Derecho Constitucional y otro diplomado en Lengua y Cultura Quechua con enfoque intercultural y pluralismo jurídico, ambos por el Colegio de Abogados de Ancash. Actualmente es docente del 27 Programa de Formación de Aspirantes PROFA en primer nivel en la Academia de la Magistratura. Bien, habiendo hecho esta presentación, invito a nuestro ponente, el abogado Wilmer Castillo, que pueda proceder. Adelante, por favor. Gracias. Em, Nocaca Wilmer Castillo K, Ancashmar Capitam, Noca abogado K, y Kanami Keka, ya Pequikunawanmi, que gestión pública intercultural Pitam, Rimanishun. Jepak Minoca, Ruar Komi, que Huk PTT, hecho mi Rikamushumi, y Matam Ruekan Kanan, que gestión pública cho, Estado un chispita, ya Panduna kuna lenguas originarias, Palayankan kuna Pitam. Eh, Muy buenos días con todos. Agradecerles por la invitación. El día de hoy vamos a desarrollar sobre el enfoque intercultural en la gestión pública, lo que se viene haciendo por parte del Estado y de algunas instituciones de nuestro país, lo que se ha avanzado en esto y sobre todo conocer más de cerca sobre este tema que es de mucho interés, pero que lamentablemente a veces, a pesar de los esfuerzos que se hacen, no ha sido muy difundido. Y por favor, quisiera iniciar esta ponencia compartiendo con ustedes un vídeo sobre lo que es gestión pública con enfoque de interculturalidad. Si bien es cierto, esto es más visible en los gobiernos locales, gobiernos regionales, también por parte de las instituciones públicas, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, se han dado avances importantes y cada vez se tiene eh, mayor preeminencia y conciencia también de que esta pertenencia cultural es muy importante para poder desarrollar plenamente los derechos de todos los pueblos originarios que hay en nuestro país. Eh, ¿Puedo compartir el video, por favor? Me indican si es que lo pueden escuchar. Adelante, por favor.
Desde la Subdirección de Interculturalidad, realiza un intenso trabajo con las diferentes municipalidades distritales y provinciales del departamento del Cusco para llevar adelante un enfoque de interculturalidad en la gestión pública, que usted conocerá los lineamientos y demás acciones a través del siguiente informe. Con el propósito de promover la política nacional para la transversalización del enfoque de interculturalidad en la gestión pública, el Área Funcional de Ciudadanía Intercultural de la Subdirección de Interculturalidad de nuestra institución desarrolla trabajos en conjunto con las municipalidades provinciales y distritales de Paucartambo, Paruro, Coporaque, Coñipata y Pitumarca. Este trabajo en conjunto consiste en brindar acompañamiento y asesoría en la elaboración de protocolos de atención con pertinencia cultural y en la construcción de planes de mejora con enfoque intercultural. Para ello, se prepara rutas metodológicas para la realización de talleres participativos con el objeto de constituir las herramientas dentro de la gestión pública. El Ministerio de Cultura, desde su creación en el año 2010, asume nuevas competencias. Una de ellas tiene que ver con implementar la perspectiva intercultural, el cual está inclusive en los lineamientos de política del Ministerio de Cultura. En esa perspectiva, en noviembre del año pasado, se ha emitido a través del Decreto Supremo número 003-2015 la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural. Esta herramienta es sumamente importante porque permite precisamente hacer de que esta transversalización sea de cumplimiento obligatorio en todos los sectores y niveles de gobierno. Tiene 4 ejes de trabajo y cada uno de ellos tienen una importancia muy considerable a efectos de que se implementen políticas en esa línea. Por ejemplo, mejorar la capacidad de gestión del Estado con perspectiva intercultural, el reconocimiento positivo de la diversidad cultural, la lucha para la eliminación de la discriminación racial y generar políticas de inclusión de las poblaciones indígenas, amazónicas y andinas y la población afroperuana. El trabajo con estas municipalidades está sustentado por un lado en el fortalecimiento de capacidades de autoridades y funcionarios y por otro en la generación de ordenanzas municipales referidas a la lucha contra la discriminación étnica racial, promoción de la cultura local y diversidad cultural. Las ordenanzas emitidas en las comunas provinciales de Paucartambo y Paruro y distritales de Pitumarca, Coñipata y Coporaque muestran la disposición y el compromiso que tienen estos gobiernos locales con el fortalecimiento de su identidad, el reconocimiento positivo de su diversidad cultural y el afianzamiento del enfoque intercultural en la prestación de servicios públicos. Un servicio público con enfoque intercultural o pertinencia cultural es aquel servicio libre de toda forma de discriminación. Es un servicio bilingüe en castellano y lengua originaria y es respetuoso de la cultura del usuario. Bueno, los protocolos de atención en realidad son una herramienta bastante simple de trabajo, digamos, para las municipalidades y para diferentes sectores de la administración pública. Responde a una política nacional que lo que está, digamos, el mandato es de la transversalización del enfoque intercultural y ese mandato de transversalizar el enfoque intercultural significa también brindar servicios con pertinencia intercultural. Parte de estos servicios con pertinencia intercultural es justamente llamada la atención sobre los protocolos de atención, que significa las pautas que debe seguir el servidor público para atender a los usuarios, digamos, con el debido respeto a su cultura, a su manera de pensar, con respeto a su propia diversidad, porque se habla también de cultura, pero también el protocolo de atención debe tomar en cuenta que los usuarios son diferentes, que mujeres y varones con necesidades diferentes, que también hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de discapacidad
o adultos mayores. Entonces estamos trabajando desde cultura, apoyando a los sectores y apoyando a las municipalidades provinciales a la construcción participativa de estos protocolos. Un servicio con pertinencia cultural significa, por ejemplo, atender las propias perspectivas interculturales. En salud, por ejemplo, ¿no? Un servicio con pertinencia intercultural es entender de que estamos ante poblaciones que tienen sus propios sistemas de salud, que vienen desde hace muchos años, su propia visión de lo que es la salud, sus propios sistemas de atención, sus parteras, sus curanderos. Es cómo hacemos un servicio de salud que sea capaz de dialogar entre estos dos sistemas, el sistema de salud tradicional con el sistema convencional, moderno, digamos, llamémoslo así. Este diálogo intercultural no se produce, ¿no? En general todavía hay algunas experiencias como el tema del parto vertical que se ha hecho en Cusco prioritariamente, pero todavía en realidad son procesos que debemos iniciar, digamos, tanto en educación, en salud, en justicia y también en las municipalidades. Para el 2016, en el marco del expediente de actividad, promoción de una gestión intercultural en gobiernos locales de la región Cusco, se tiene previsto la implementación de ordenanzas municipales mediante la generación de instrumentos para posicionar en los espacios públicos las lenguas originarias a través de la señalética, los formularios únicos de trámite, los letreros, trípticos, afiches, entre otros. También se tiene la implementación de servicios públicos con pertinencia cultural, a través de planes de mejora de los servicios y protocolos de atención, a fin que los servicios de los gobiernos locales sean bilingües, con cero discriminación y respetando la cosmovisión de los usuarios. Todo ello en el marco de la política de transversalización del enfoque intercultural en la gestión pública que viene impulsando el Ministerio de Cultura, con la finalidad de modernizar la administración pública y acercar los servicios del Estado a los sectores históricamente excluidos. Hay avances y yo creo que importantes. Un primer avance es la creación de estas plataformas o redes de concertación. En el caso de justicia se ha creado el Comité de Justicia Intercultural. En el caso de salud, la Red de Salud Intercultural. Un avance significativo en salud ha sido la creación de la política nacional, la aprobación de la política nacional de transversalización, digamos, del enfoque, la política nacional de interculturalidad en salud. Y en las municipalidades lo que se está avanzando mucho son las ordenanzas. Se han sacado en diferentes lugares del país. En el caso de Cusco tenemos, por ejemplo, 2 municipalidades provinciales, Paucartambo y Paruro, que tienen ordenanzas en contra de la discriminación y también por brindar servicios con pertinencia cultural, y 3 municipalidades distritales, estamos hablando de Coporaque, Pitumarca y Coxnipata. Esas municipalidades hoy están justamente las que están trabajando lo de los protocolos de atención, están trabajando todo lo que es incorporar la señalética, es decir, los avisos, por ejemplo, en el idioma originario, el quechua mayoritariamente, pero el huachipeiro, por ejemplo, en Quispicanchis, en Coxnipata. Y entonces son avances a veces pequeños, pero que son significativos en relación a brindar estos servicios, ¿no?, con pertinencia intercultural. Lo avanzado hasta hoy no hubiera sido posible sin la valiosa participación y compromiso de las municipalidades involucradas, quienes, a pesar de compartir una misma matriz cultural y lingüística, vieron por conveniente construir de manera participativa instrumentos apropiados a su realidad mediante el diálogo intercultural. Esperemos que más gobiernos locales se sumen a esta valiosa experiencia. Muy bien. Dicho esto, ya con conocimientos previos y la idea que tienen ahora sobre lo que es el enfoque intercultural en gestión pública, podemos decir que la implementación del enfoque intercultural en las políticas públicas
es en la práctica un aspecto que no puede hoy en día ser eludido por un servidor público, sea este la institución en la cual se encuentre. Y es que nuestro país se caracteriza por esa gran diversidad cultural, la cual se manifiesta tanto diversas formas, como vemos en la música, en las lenguas, en las culturas que hay en las comunidades amazónicas, las comunidades andinas, en lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Entonces, es importante entender que este enfoque intercultural en gestión pública tiene que estar cada vez más presente en lo que es justicia, en lo que es salud, o también en lo que son la gestión de los recursos naturales que están también dentro de las comunidades campesinas nativas también. Entonces, la diversidad cultural eh, está, es, como lo vemos, un aspecto muy relevante en nuestro país, algo que nos caracteriza históricamente, pero sin embargo, vemos que históricamente no ha sido reconocido. Y es tan así esta situación que recién desde el año 70 se viene reivindicando el tema de la lengua, el tema del acceso a la educación universal. Antes de ello, a pesar que nuestro país este, es un país propiamente de, de culturas prehispánicas, preincas, pues lamentablemente toda esta diversidad de saberes y tradiciones no fueron recogidas en la constitución de nuestro Estado. Aún hoy todavía tenemos que no se reconoce plenamente, ¿no? La importancia que tienen las comunidades indígenas y nativas, ¿no? Por ejemplo, no hay una cuota de representación en lo que es el Congreso, y en general, ¿no? Y por eso es muy importante, y al final les comentaré sobre la sentencia en el expediente 889-2017 del Tribunal Constitucional, que justamente declaró el estado de cosas inconstitucionales porque en nuestro país había un abierto desacato, ¿no? A lo que son los derechos de los pueblos originarios, a expresarse en su propia lengua y a tener su propia cosmovisión de justicia, de salud, de educación, ¿no? Entonces, vemos que este olvido, por decirlo de algún modo, histórico, pues está asociada a múltiples desigualdades que se han dado en nuestro país, ¿no? Y que todavía se siguen dando, lamentablemente. Entonces, ¿qué es la interculturalidad? ¿No? Es una palabra cada vez más frecuente en el discurso oficial en relación a las políticas nacionales y sectoriales. Sin embargo, esto no se expresa aún en algo que esté propiamente ya institucionalizado en las políticas públicas, que se puede implementar desde el Estado en todos sus niveles, ¿no? Nacional, regional y local. Contribuir a poder institucionalizar la interculturalidad como enfoque de toda política pública es el reto mayor que tenemos todos los servidores públicos hoy en día, para de esta forma lograr un país con altos niveles, ¿no? de diversidad, que es la base de un Estado democrático, de un Estado inclusivo, de un país en el que todos nos podamos integrar, en el que nos respetemos unos a otros y hagamos de estas diferentes, de esta riqueza de culturas vivas que somos, pues nuestra fortaleza, y no como algunos pretenden eh, decir que estas diferencias, que esta variedad de culturas, lejos de unificarnos, nos divide. Creo que eso no es así, y muy bien esa convivencia de culturas se puede lograr y puede enriquecer nuestra nación hacia un país de bienestar, ¿no? Entonces, en el enfoque intercultural, vemos que tenemos una gran oportunidad para que el Estado y la sociedad, que promueve esta generación de políticas que democraticen las relaciones con la ciudadanía, especialmente con los pueblos indígenas, que son los que se orientan, ¿no? a cerrar brechas, a bajar los niveles de pobreza, de exclusión, y de servicios, de calidad de servicios en salud, en educación, que son justamente los pueblos andinos, las comunidades nativas y campesinas, los lugares más alejados y consiguientemente aquellos que tienen sus lenguas originarias aún vivas, son la parte de la población del Estado también a la vez más marginada, más olvidada y que carece de muchos servicios básicos que sí se tiene en
en otros sectores del Estado, ¿no? Entonces, hay ahí la importancia de la implementación del enfoque intercultural en la gestión pública, ¿no? Entonces, el enfoque intercultural contribuye a crear mejores condiciones en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Que históricamente marcados por la confrontación y conflictos, en donde pues tiene que ver estrategias e instrumentos de gestión que partan justamente de este reconocimiento a la valoración de esta cosmovisión, a la cultura de los pueblos, ¿no? Como bien lo hemos visto en el vídeo que se ha compartido, donde valoremos propiamente esta cosmovisión, esta valoración que tienen los pueblos indígenas y que a partir de ellos se pueda, y de hecho así lo viene elaborando el Ministerio de Cultura, recogiendo esta cosmovisión, estas praxis, y los vuelve instrumentos que van a generar confianza y tienen que ser validados por la población, ¿no? En cada aspecto, en salud, en educación y justicia, a raíz de lo que se ha estudiado, se ha recogido por parte de las mismas comunidades y cada cultura, ¿no? Entonces, implementar una gestión pública desde un enfoque intercultural no es algo sencillo tampoco, ¿no? Porque al inicio, pues, implica cuestionar y romper modelos mentales monoculturales y coloniales incluso que impiden, ¿no? Que son un obstáculo y que a veces buscan imponer una manera de ver el mundo que desprecia y termina excluyendo a la cultura de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Ese pensamiento eurocentrista, ese pensamiento donde solo existe ¿no? El Estado convencional, el Estado, como se dice, ordinario, como lo conocemos, y negamos que existe también un Estado pluricultural, una realidad étnica, en fin. Entonces, ahí llegamos a lo que es el Estado y la pluriculturalidad. Y eso a razón de que nuestro país es pues profundamente pluricultural y diverso. Veamos solo el caso de la Amazonía peruana, que está habitada por 48 pueblos indígenas, diversos pueblos ribereños, colonos, que plantean la necesidad urgente de implementar políticas públicas con enfoque intercultural, ¿no? Entonces, esto pasa necesariamente por hacer gestiones públicas cada vez más interculturales desde los gobiernos locales, regionales y también del gobierno nacional. Entonces, el Estado, especialmente los gobiernos locales, en cuya jurisdicción existe una amplia y alta variedad cultural, tiene esa responsabilidad y esa obligación de implementar modelos de gestión intercultural inclusivos que tomen en cuenta las particularidades culturales de los pueblos que lo habitan. Un avance interesante, pero ciertamente insuficiente, ha sido la creación de las gerencias y subgerencias de desarrollo de los pueblos indígenas por la demanda y exigencia de las organizaciones indígenas, ¿no? Esto es algo muy importante porque eh, a partir del año 2018-19, cada vez es mayor las ordenanzas que se han dictado desde los gobiernos regionales incluso, justamente para aplicar dentro de las direcciones regionales de salud, ¿no? De educación, esto, la pertinencia cultural, ¿no? Y también lo han hecho también las municipalidades provinciales, también gobiernos locales, mediante las ordenanzas. Pero esto no queda solamente ahí. También las instituciones públicas que están presentes en todo el país han tenido que adecuar, priorizar y también implementar este enfoque intercultural, ¿no? Como ya lo hemos visto también en el vídeo, está este comité de salud que justamente busca que la atención en salud tenga esa pertenencia cultural, que recojan las prácticas constitucionarias, históricas que hay, también respecto a cuando se ha hecho un parto, también con respecto al tratamiento de enfermedades, ¿no? Entonces, que esas cosas se pueden recoger, ¿no? Y puedan convivir con el modelo tradicional de salud, ¿no? Y lo mismo ocurre también con el tema de justicia. Tenemos desde el Poder Judicial la labor titánica que hace el UNAJUP y que todos debiéramos conocer. Actualmente tenemos la UNAJUP, que es la Oficina Nacional de Justicia de Paz e Indígena, y ellos vienen haciendo un trabajo, digo titánico, ¿por qué? Porque a pesar de que el año 93, y ya vamos a cumplir, ya pasamos los 30 años, imagínense, no ha sido implementado todavía,
el protocolo de coordinación de la justicia especial con la justicia ordinaria. Y esto, básicamente, porque desde el Congreso, lamentablemente, no se han puesto de acuerdo todos estos años, básicamente porque ha habido una oposición por parte de la CONFIEP, por parte ¿no? de estos grupos de empresariales que tienen intereses en las comunidades campesinas y también en las comunidades amazónicas, y que hace que no haya propiamente este protocolo de coordinación. Sin embargo, el Poder Judicial, a través de la UNAJUP, ha creado protocolos de actuación de justicia ante estos casos, ¿no? Es una tarea pendiente todavía, pero está ahí. Lo mismo ocurre desde el Ministerio Público. Hace poco entró en reorganización porque había una oficina del CAIM, que era un centro de asuntos interculturales y comunidades y rondas campesinas, y ahora es la Oficina de Justicia, ya la OCAYIM, ¿no? Ya que se encarga también de coordinar asuntos interculturales en justicia penal. Entonces, esto es un gran avance, ¿por qué? Porque también ya obliga a que cuando la fiscalía hace investigaciones tenga traductores intérpretes, de que cuando se reciba denuncias tenga a quien atiende al inicio al público, su primer contacto con la persona que habla lenguas originarias sea alguien que también entiende de esta lengua, ¿no? Entonces, esa es la pertenencia cultural, y que también cuando ven casos en los que hay tradiciones, hay una práctica de justicia, actúa un antropólogo que va a validar si esta práctica de justicia es efectivamente consuetudinaria. Y si esta es consuetudinaria, se respeta sus usos y costumbres dentro de los límites que establece también la Constitución, que es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, vemos que de esa forma los gobiernos locales, nacionales, regionales, las instituciones públicas están desarrollando pertinencia cultural desde la gestión pública. Entonces, eh, podemos decir que cuando nos referimos a la gestión pública con enfoque intercultural, estamos hablando de un conjunto de mecanismos y procedimientos mediante los cuales las autoridades y representantes del Estado toman decisiones y administran el territorio, los recursos y capacidades de la población. Los tomadores de decisiones se encargan de gestionar iniciativas de desarrollo, propuestas de los actores estatales, de la sociedad civil, que se traducen en un conjunto de políticas públicas en torno al país, la región o la localidad. Entonces, tomar decisiones, aplicar políticas públicas a nivel nacional, regional y local es sumamente complejo debido, entre otros factores, a esa diversidad que tenemos en nuestro país y a las profundas desigualdades socioeconómicas que existen en nuestro país, y que también a eso le agreguemos también nuestra realidad geográfica, que hace que, como reitero, aquellas comunidades más alejadas, donde está más presente sus usos y costumbres, tengan esa dificultad de articular con el Estado de una manera óptima, ¿no? Entonces, vemos que hay factores urgentes que requieren de una necesidad de implementar una gestión pública con el enfoque intercultural. Como bien sabemos, la interculturalidad parte desde algo que es actitudinal y que es necesario compartir este concepto, sensibilizar, hacer incidencia en aquellos que toman decisiones y funciones en la esfera pública respecto a la necesidad de aplicar este enfoque y promover gestiones locales, regionales, nacionales más inclusivas. ¿A través de qué? De justamente los instrumentos, ¿no? Los instrumentos van a ser aquellos mecanismos que nos van a permitir ejercer plenamente los derechos lingüísticos, ¿no? Y acá les comento brevemente, cuando sale la ley de lenguas, la ley de lenguas sale el 2012, sin embargo, no se reglamentaba, y al no poder reglamentarse, pues, no se podía poner en práctica. Entonces ese año quienes nos reunimos para llevar el noveno curso de traductores e intérpretes del Ministerio de Cultura, tomamos la decisión de hacer incidencia, ¿no? Incidencia, visibilizar esa cuestión, y logramos que mediante el Decreto Supremo 016-2004, ¿no? 04-2016, perdón, se haga la reglamentación de la ley de lenguas. Entonces, ahí recién, y desde 2016 para adelante, ya se pudo aplicar esta ley de lenguas que trae
importantes aportes, mecanismos de ejercicio de los derechos lingüísticos. Entonces, los instrumentos que son, son las normativas, ¿no? Los mecanismos que van a permitir que yo haga valer ese derecho, porque si no tengo cómo ejecutarlos, pues no tengo un instrumento, no tengo la forma. Y a raíz de eso, como les vuelvo a indicar también, más adelante, ya vía agravio constitucional, se puede también ejercer, se puede lograr el pleno respeto de los derechos lingüísticos mediante las sentencias del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, en fin, la Corte Suprema, que van a coger esto porque efectivamente se vulneran derechos cuando ya no se ejecuta como debiera ser por parte del mismo Estado incluso, ¿no? Entonces, cultura e interculturalidad, la cultura entendida como el conjunto de creencias, culturas y valores transmitidos de generación en generación. Estas culturas pues no son estáticas, sino estas están en constante movimiento, por lo mismo son muy dinámicos y por ende pues hay una transformación donde todas las personas que están involucradas en este proceso están también permanentemente reproduciendo estas prácticas, ¿no? Que han venido desde años y que son, por tanto, usos y costumbres, ¿no? Entonces, en nuestro contexto, la cultura tiene un carácter colectivo que representa el sentir de un pueblo y una diversidad de culturas fusionadas durante muchos años, la cual se ha visto enriquecida por el proceso de intercambio cultural, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cultura aymara, ¿no? Entonces, si tú te vas a Puno, toda esta parte del sur, los aymaras, tienen una cultura y una cosmovisión de la vida, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Que si bien es cierto, tiene un parecido con la cultura quechua, no es siempre igual, ¿no? Y también los quechuas, que estamos divididos en el quechua collao, en el quechua chanca, en el quechua central, a la cual yo pertenezco, también, o sea, tenemos también cada uno nuestras propias formas de cosmovisión, y si bien es cierto, coincidimos en muchos puntos, hay en otros en los que tampoco no coincidimos, o tenemos otra manera de expresarlas, como son la música, por ejemplo, ¿no? No basta ver la música del centro, la música de Huancayo, y la música del sur, la música del norte, en fin, son esas diferencias en las que se ve expresado la cultura de cada región, de cada macroregión, de cada lugar de nuestro país, que es lo que realmente hace hermoso este país, esa variedad de costumbres, de tradiciones, en fin, algo muy bonito que siempre yo rescato y valoro cada vez que puedo viajar, ¿no? Entonces, la interculturalidad como contenido transversal. Vemos que hay una presencia de culturas originarias en nuestro territorio, porque en el territorio amazónico existen culturas ancestrales, ellos están antes de los incas incluso. No olvidemos que Pachacútec nunca pudo conquistar el territorio amazónico, ¿no? Por eso un límite natural del imperio incaico, pues fue la parte amazónica, ¿no? Entonces, vemos que esos territorios amazónicos aún hoy están organizados en federaciones y cuentan con sus propias propuestas y demandas. Tienen incluso un sistema de justicia que ellos llaman los APUS, ¿no? Y los APUS son los que aplican la justicia y son las personas de respeto y que ponen el orden dentro de estas comunidades, ¿no? Otro aspecto transversal, vemos pues la migración del campo a la ciudad, porque existe en Lima, ¿no? Y en las capitales de regiones, ciudades intermedias descendientes de inmigrantes andinos, amazónicos, donde vemos que surge la necesidad de establecer puentes de entendimiento entre esas culturas y que a su vez se expresan en políticas públicas inclusivas. Un dato que seguramente ustedes ya muchos conocen fue que cuando se hizo este último Censo Nacional de Lenguas, arrojó que Lima, ¿no? La ciudad centrista y todo esto, costeña, es irónicamente la ciudad, la región con más hablantes de lenguas indígenas. Imagínense, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Justamente por la migración. No olvidemos que Lima, pues, es el resultado de la migración de todas las culturas y todas las ciudades de nuestro país, y por ende, la gente ha llevado la lengua, ¿no? Ha llevado la lengua y está presente todavía, ¿no? Eh, Otro aspecto también importante tiene que ver ya, en este caso, con los cambios globales, porque la sociedad actual está en constante cambio
y transformación, donde la problemática de los pueblos indígenas empieza cada vez a visibilizarse en la agenda global y en los escenarios locales. Y eso es así también en parte porque hay un avance muy importante respecto a lo que son el ejercicio de los derechos humanos. No olvidemos que los derechos indígenas o los derechos de los pueblos originarios están muy ligados al Convenio 169, a lo establecido en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. En fin, son comunidades que en su momento han llevado también demandas en la Comisión Americana y pues, que han logrado sentencias en donde a los estados los han obligado, les han dicho, oiga, Estado, tú respétame a las comunidades indígenas, tú respétame su identidad, su cultura, su cosmovisión, usted implemente políticas públicas, usted implemente políticas de acceso a justicia, usted implemente calidad de vida en esas personas, o sea, no los tengas marginados, excluidos, considérelos dentro del enfoque de la salud, de la educación, de la justicia, ¿no? Entonces, y cuando ese fallo ha salido, si ha sido para una comunidad de Guatemala, de México o Colombia, ese fallo es inmediatamente aplicable al Perú, porque el Perú está adscrito a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son cambios globales, ¿no? Lo que ocurre con una comunidad, como les digo, en otro lugar, tiene que tener implicancias en nuestro país. Entonces, eso es algo que hoy en día las mismas redes sociales, los medios no convencionales de comunicación permiten visibilizar la realidad de las comunidades mapuches en Chile, la realidad de las comunidades indígenas de Bolivia, la realidad de las comunidades indígenas de Ecuador, la realidad de las comunidades indígenas de México, en fin, ¿no? Entonces, estos cambios globales pues hacen que sí, el Estado no tiene alternativa, tiene que implementar políticas públicas con enfoque intercultural, ¿no? Otro tema también es porque hay esa necesidad de promover políticas inclusivas en el marco de nuestra diversidad, ¿no? Porque los pueblos indígenas han estado invisibilizados en el marco de la toma de decisiones y es necesario generar iniciativas de desarrollo que tomen en cuenta sus perspectivas. Y eso, en nuestro país, es alguna tarea pendiente. Oye, ¿dónde se producen las normas? Es en el Congreso. Y sin embargo, nuestro sistema político todavía no permite que haya representatividad por parte de los mismos nativos amazónicos o comuneros campesinos de la parte andina. No está. O sea, el sistema de elección no los pone a ellos como para que puedan ganar y estar en el Congreso. Hubo anteriormente, ahí estuvo Hilaria Supa, estuvo en otras congresistas más que ha habido anteriormente, pero ahora vemos que en este Congreso no lo hay, ¿no? No lo hay. Y dicho sea de paso, a Hilaria Supa se le debe la ley de lenguas indígenas, promovió mucho esta ley, pero en este Congreso actual no vemos esa representatividad y esa debe ser una tarea pendiente para una próxima elección en que deben llegar también personas con esta agenda propia, ¿no? De los pueblos originarios y que puedan promover leyes, normativas que permitan que se siga avanzando en lo que es la interculturalidad, en lo que es el acceso a la justicia, la pertenencia cultural y el bienestar de los pueblos indígenas. Más al contrario, a veces vemos que hay leyes que van contra eso, ¿no? La ley de deforestación, que permite deforestar la Amazonía, la ley de exploración, que permite explorar sin permiso de las comunidades, los territorios de las comunidades, en fin. Hay todo un tema ahí que requiere ser discutido y por ende requiere que haya representantes propiamente de las comunidades, de los pueblos originarios, que hagan respetar y promuevan una mejora de los servicios para sus comunidades, ¿no? Para los pueblos originarios. Otro aspecto también, vemos la progresiva participación y visibilización pública de las organizaciones indígenas locales. En los tiempos actuales, las organizaciones indígenas se vienen insertando en espacios públicos locales a través de las sugerencias en asuntos indígenas, ¿no? Lo que les había dicho, esto es algo que cada vez van acogiendo más los gobiernos regionales, ¿no? Es un avance, aún no se consolida, está en implementación, pero es positivo que exista ya, ¿no? La sugerencia de asuntos indígenas o de comunidades campesinas, desde donde se inicia un trabajo también de visibilización y ello. Pero que, como les vuelvo a indicar, requiere que quienes somos servidores públicos, que quienes tenemos la expertise en una profesión, pongamos nuestros saberes al servicio de estas demandas y que podamos consolidar
un proceso que está en construcción, que todavía no ha terminado y que requiere del apoyo y aporte de todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, partimos que la interculturalidad, pues, es algo elemental, es algo que está ya presente, es algo sobre el cual ya no podemos retroceder y en el que nos toca, pues, como Estado, también eh, co- corresponder y cumplir a esa demanda que existe por parte de ello, ¿no? Entonces, para terminar esta gentil invitación que me han hecho, estimados amigos, quiero comentarles sobre un instrumento muy importante que ya no me dio el tiempo de hacerlo en el PTT, pero que les voy a desarrollar brevemente, y tiene que ver con este instrumento tan potente que tenemos para lograr este objetivo de los servicios públicos con pertenencia cultural en la gestión pública, que es la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural. Esta es la matriz, esta es el instrumento madre que nos va a permitir desarrollar todo lo que se trata de hacer en mejora respecto a la calidad de servicios en educación, justicia, salud en nuestro país, ¿no? Entonces, esta política, ¿no?, de transversalización del enfoque intercultural es muy importante, grábenselo bien, por favor, y que justamente ha sido elaborado, pues, teniendo en cuenta importantes instrumentos jurídicos, ¿no? Hay una base legal para esto, que tiene que ver con normativas que se han implementado desde los mismos ministerios, así como también desde las normas internacionales, ¿no? Como les dije, esto tiene su origen en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial que se firmó en la ONU, el Convenio 169 del OIT, la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales que se hizo en la UNESCO, en fin, hay la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, también que se hizo en UNESCO, en general, ¿no? Y también hay normas nacionales, como son nuestra Constitución Política, y también la Ley de Lenguas, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Educación, en fin. Hay normativa que es la base de esto, ¿no? El reglamento que les hablé, la 04/2016, la sentencia del Tribunal Constitucional, en fin, hay innumerables normas que cuando ustedes busquen lo que es esta política nacional de transversalización, les va a salir y en cada normativa van a ver ustedes qué importante es eso de los instrumentos, porque al final estos instrumentos, esta resolución ministerial, de lineamientos, de protocolos que hablaba en el vídeo, es lo que permite ejercer un derecho, porque cuando nosotros vamos a alegar que hay una vulneración, vamos a tener que citarlo, ¿no? Vamos a decir, oye, Ministerio de Cultura, tú estás haciendo contra la resolución número 124 que aprobó la guía de lineamientos denominados Servicios Públicos de Pertenencia Cultural, guía para la aplicación de enfoque intercultural en la gestión de los servicios públicos, ¿no? Entonces, tú puedes reclamar, ¿no? Tú puedes quejarte, tú puedes argumentar, motivar, sustentar tu pliego. ¿Por qué? Porque hay un instrumento jurídico puntual para cada caso. Lo hay para cuando uno no respeta la ley de consulta previa, para cuando uno no respeta que en algunas comunidades está vigente el comité de salud, el comité el uso de la justicia especial, ¿no? Entonces, ahí están los lineamientos, los protocolos, ahí está su importancia, que son esos instrumentos que justamente articulan al Estado ordinario con las comunidades campesinas y nativas, y que éstas puedan convivir en el mutuo respeto y sobre todo en lograr el fin, que es lograr bienestar, lograr calidad de servicio, ¿no? O sea, que estos pueblos originarios pues no estén excluidos. Entonces vemos que este enfoque transversal nos habla justamente del enfoque intercultural, del enfoque de derechos humanos que les he comentado, toca también el tema de género, toca el tema intersectorial que les hablé, ¿no? Sobre los gobiernos locales, nacionales, las instituciones públicas, el sistema educativo, el sistema de salud, en fin, eso es una tarea intersectorial que se tiene que hacer y que tiene su línea base, como les digo, en este enfoque transversal, ¿no? Entonces, elementos importantes que tiene este enfoque está muy vinculado al objetivo general. Y este objetivo general, pues es de la política nacional de la transversalización del enfoque intercultural,
es justamente orientar, articular, establecer mecanismos de acción del Estado para que justamente pueda garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, y particularmente de los pueblos indígenas y la población afroperuana que está en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, este enfoque transversal lo que quiere es reconocer la diversidad cultural innata de nuestra sociedad y operar con una pertenencia cultural y que de esta manera se pueda contribuir a la inclusión social, a la integridad nacional y a la eliminación de todo tipo de discriminación que lamentablemente en nuestro país aún no ha terminado, ¿no? Es un tema pendiente. Entonces, la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural es muy importante para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas originarios. Y para ello vale tener en cuenta los ejes de esta política. Esta política tiene como ejes principales eh, cuatro. Uno, que tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano, ¿no? Justamente aquí es donde se desarrolla la necesidad de tener un marco normativo, institucional, que fomente la interculturalidad, ¿no? Y que consolide al país como una sociedad que reconoce la diversidad cultural y lingüística como un patrimonio y como un recurso esencial para su desarrollo, ¿no? Eso es muy importante. El lineamiento 2, que tiene que ver con garantizar estándares de calidad en la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, con servicios públicos, que dicho sea de paso, tiene que cumplir con criterios pertinentes a las realidades socioculturales y lingüísticas de los diversos grupos culturales. Entonces, cada vez es más necesario que quienes van a trabajar a una comunidad rural andina amazónica conozcan de la cosmovisión del pueblo, de la comunidad a dónde van a ir. No puede ser como tradicionalmente se ha visto, en donde quienes llegan a estar en el sistema de justicia, en el sistema de salud o el sistema educativo, pues estén desconectados de la comunidad donde prestan sus servicios. Y justamente por eso ahora es cada vez es más común que la gente que vaya, incluso si ahí hay una lengua predominante, tiene que hablar esa lengua, ¿no? Tiene que tener esa característica para que justamente pueda articular un buen servicio a la comunidad en su lengua y en sus costumbres, ¿no? Entonces, la promoción, la adecuación progresiva de los servicios públicos y la prestación social que se pueda brindar a través de estas instituciones es muy importante para lograr una plena política nacional de transversalización del enfoque intercultural, ¿no? Entonces, eh, otro eje importante tiene que ver con el reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística, en el sentido de que se pueda promover y gestionar la producción de información y conocimiento sobre la tradición oral y cultural de cada pueblo originario, ¿no? Entonces, el eje 3, que es la eliminación de la discriminación étnico-racial. Esto es algo que todavía, lamentablemente, en nuestro país no logramos eliminar, no logramos frenar. La discriminación está muy frecuente, sigue presente, y es algo también con la cual tenemos nosotros que luchar día a día. Tenemos que concientizar a la gente, a la familia, de la importancia de no crear estereotipos, ¿no? De no continuar con esta mala praxis que es la discriminación que, que, que pues lamentablemente nos divide y no nos hace crecer como nación, ¿no? No podemos concebir que digan, oye, yo que estoy en la capital tengo derecho a mejores condiciones de vida que tú que estás allá en provincias, o que por nuestra cuestión racial, socioeconómica, se pretenda pues diferenciar a las personas, ¿no? Eso es algo que no se puede hacer. Entonces, llegamos al eje 4 que tiene que ver ya con la inclusión social de los pueblos indígenas y la población afroperuana, ¿no? Entonces, este enfoque, esta política nacional de transversalización con enfoque intercultural tiene ese objetivo de promover la atención de los pueblos indígenas y la población afroperuana desde un enfoque intercultural, ¿no? Entonces, vemos pues aquí eh, que hay un esfuerzo enorme por parte del Estado de poder implementar una gestión pública con enfoque intercultural.
pero que sin embargo, a pesar de que existía la ley de lenguas, existía el decreto, su reglamentación, solo en un caso concreto, pues a veces no se cumple o demora mucho su implementación. Fue justamente a raíz de eso, y con eso quiero terminar esta ponencia, que el Tribunal Constitucional, en una histórica sentencia que se dictó el año 2018, en el expediente 889-2017, estableció y dio un plazo de cumplimiento al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Para que implemente los mecanismos de atención en lenguas originarias, tal y cual se había establecido en la ley de lenguas. Y es a raíz de entonces en que ha habido cada vez una mayor incidencia y avance en mecanismos que permitan ejercer plenamente nuestros derechos lingüísticos, nuestros derechos al acceso a la salud, a la educación, a la justicia, que están muy ligados. No olvidemos que una cultura se manifiesta pues en la lengua, ¿no? Es ahí donde uno ve que realmente cada cultura, cada lengua tiene su propio sistema, su propia sus usos y costumbres, y que el Estado está en la obligación de fomentar, de fortalecer, de revitalizar, ¿no? Entonces, hay experiencias muy importantes que creo es importante poder visibilizar, porque solo de esa manera vamos a lograr que la mayoría de la población indígena, nativa amazónica, conozcan sus derechos y los puedan ejercer, ¿no? Entonces, el desconocimiento hace que no podamos ejercitar los derechos, a pesar que esos existen, porque el marco legal está. Están los derechos humanos, como lo dije, está la normativa internacional, está la normativa interna que respalda esto, y están también las mismas ordenanzas, la normativa interna de los gobiernos locales, como también está la, eh, las entidades públicas, como el Ministerio Público, Poder Judicial, como les había comentado, que también tienen áreas, direcciones que propiamente tienen esa responsabilidad de, de trabajar el tema que les corresponde con pertenencia cultural, ¿no? Entonces, eso es, estimados amigos, lo que yo les puedo comentar respecto a la gestión pública y el enfoque intercultural y su importancia que tiene esta para el desarrollo del Estado, ¿no? No podemos ser un país desarrollado, no podemos ser un país que aspira a, a ser parte importante de la comunidad internacional si es que no garantizamos el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, de los derechos al acceso a servicios públicos de calidad por parte de los sectores históricamente marginados. Y por eso felicito a la iniciativa que han tenido ustedes de tocar este tema, porque es un tema ciertamente todavía no muy discutido en la academia, no muy debatido, incluso por quienes deberían de hacerlo propiamente, ¿no? Pero creo que estos esfuerzos y estas áreas de encuentro ayudan a este tema. Y bueno, quedo a la disposición de ustedes para algunas preguntas o también poder compartir algunas otras experiencias que tenemos desde el ámbito del ejercicio y de esta, ¿cómo les puedo decir?, lucha constante que hemos venido haciendo algunos, y muchos, ¿no? La verdad, desde las entidades públicas internas, porque si bien es cierto, yo hablo de la realidad del Ministerio Público, hay otros que van a hablar de la realidad del Poder Judicial, ¿no? Donde no hay un presupuesto propiamente, no hay un financiamiento para ello, pero sin embargo, los servidores públicos que nos identificamos, que tenemos esa mística y que sabemos que ahí tenemos que ponerle el énfasis, la mirada, pues somos muchos y con que nos dejen trabajar desde adentro, pues avanzamos en lo que podamos. Y ahí están los instrumentos que les hablé, la ley de lenguas, el reglamento, está el UNAJUB, que hace poco nos convocó a un encuentro nacional de traductores e intérpretes a todos de quienes están en el registro del Poder Judicial y con quienes pudimos compartir experiencias de lo que está pasando en la Amazonía, en el sur peruano, en fin. Y lo mismo el Ministerio Público con la recientemente creada OCAYIM, ¿no? Que también tiene esa encargatura de acercarse a la población con enfoque intercultural, ¿no? Ya no es una justicia que va desde su mirada continental, ordinaria,
sino de ver en el ámbito donde le toca ejercer su labor constitucional, de ver la cultura, ¿no? El modo de vida, las prácticas de justicia que tienen esas comunidades, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre en salud, cada vez más, pero eso se va a consolidar a medida que vayámoslo haciendo respetar, que se vaya cumpliendo, que se vaya exigiendo. Y la ironía que ocurre es que todavía los pueblos originarios, las comunidades campesinas, nativas, esa población a la cual se dirigen todas estas normas, casi no conocen esto, no conocen, ¿no? Entonces, es una tarea pendiente y bueno, yo les agradezco, muchas gracias y quedo a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Taita Wilmer, muchas gracias. Bueno, yo tengo ahorita desde esta computadora un poco de interferencia, pero muchísimas gracias, Kai Rimaicus, Kai Kimanta, Wauhipani, Kuna, Hankunapas, Riki Kunan, pues podemos ejercer nuestro derecho, no Kai Wauhenchis, Taitanchis Wilmer, también Yachanchi, Yachan, Miri, Kai Siminchista, entonces quizás Tai Hetsuasiminchis Manta, pues Rimachuan, o Tapukushuan, Kai Rikina, Hetsuasiminchis, Kai Hetsuasiminchis, chao. Rimana kunan chispaj. No sé, y chapes, esta purico y nikichkak tinka pues kunan, pero ahí está tinkichisnia. Manachu Kachkan, Taita Wilmer, yo quería consultarle, Taita, ya, y en el caso, o sea, esto entiendo que aplica muchas veces para, bueno, comunidades, ¿no? Y chaja, Universidad Ucupi, Pipas, Universidad Ucupi Caspa, y quiere escuchar educación intercultural, o bueno, ¿cómo ahí podría aplicar esto? Claro, en el tema de las universidades, lo que tenemos son las facultades de educación intercultural bilingüe, que son los que se ha centrado su tarea básicamente en el tema educativo y donde omití compartirles que justamente en materia de educación lo que se va haciendo en implementación de políticas públicas tiene que ver, y seguramente también ustedes ya han escuchado, es la revitalización de lenguas originarias que se viene aplicando desde el Ministerio de Educación. Entonces, esto es muy importante porque hay ya muchos colegios que han entrado en esa fase de revitalización, porque justamente ese era un mandato constitucional que había pedido, ¿no? Entonces, pero hay un problema ahí que tiene que ver con la normalización, y es por eso que a veces tenemos un poco de dificultad de comunicarnos así seamos quechuas, a pesar de tener la misma raíz de la lengua, pero respecto al pronunciamiento, pues variamos. El quechua tiene el quechua central, el quechua chanca, el quechua collao, hay otros quechuas más incluso creo, pero no se pueden normalizar. O sea, y hay esa discusión a nivel del Ministerio de Educación ahora de que el quechua de Huánuco es diferente al quechua de Pasco y el quechua ancashino, netamente ancashino, del cual también, o sea, en una cosa es diferencia, ¿no? Y hay que ser de un oído muy fino, de una atención así para poder comprender propiamente. A ver, yo les voy a indicar, no sé si habrá alguien también que hable en el quechua María Blancas, pero a ver, voy a ver si me han entendido. Mire, goge kuna pani kuna, kanan no kantik mi, kushishkam kantik, imanir tami. Kanan tami, derecho un tikuna, atskam kangnam. Estado un tikpita, kanan musiangnam. Kanan no kantik takasu mantikmi. Ama una y dona tu, una yaka manani nuna no torritayaman, kanan min si, kanan tami si. Hemi kanan ime kapis manarua nangla. Hepakmi yapanchik kanan no ima no mi kanchik, que kanan kantik yapanchik, heno hina, huitepapis hinakashwan. Henoyam gobierno un pis, rikankam, inenkam, que
quechua kuna, que aymara kuna, que cananuna kuna, musiayanam, y derecho un kunataje, respatitianam, ¿no? Entonces, no sé si me entendieron un poco, pero hay esas cosas, ¿no? O también ocurre que cuando queremos usar el quechua para todo, a veces no lo vamos a poder usar en todo porque hay inevitablemente términos que tenemos que prestarnos. Y si creamos términos, pues eso es un proceso de años para que sea también aceptado en quienes al final lo van a usar, ¿no? Porque finalmente la lengua pues va cambiando y esa es su esencia y su naturaleza. Pero si hay aceptación, y si no la hay, ¿no? Y ahora la escritura, que es otro tema y que es otro debate, ¿no? Igual nos lleva a la discusión y ahí creo yo que está, sí, lo esencial de las universidades, de quienes forman educadores bilingües, ¿no? Porque ellos sí son de carrera y tienen que formarse pues con esta vista panorámica de la escritura y del pronunciamiento de las lenguas originarias. Bien, vamos a cederle la palabra a Antonio Palacios. Adelante, por favor, Antonio. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión acerca de la ponencia. Este tema del enfoque intercultural en la gestión pública me parece que se debe abordar en dos grandes grupos, ¿no? A nivel nacional estoy hablando. Si bien es cierto, para quienes estamos ligados al mundo andino, para quienes tenemos esta dicha enorme de conocer el quechua, esta lengua originaria nuestra, es muy fácil entender todo el proceso de la interculturalidad porque la vivimos a diario, ¿no? Esta fase de la diversidad lo entendemos perfectamente. Y cuando esto se quiere aplicar ya a una gestión pública, ahí viene el problema. Porque quienes determinan las reglas de juego, quienes determinan cómo va a ser la gestión pública, simplemente desconocen cómo es este proceso de interculturalidad. Por eso digo que deberíamos abordar esto en dos grandes grupos. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo que acaba de pasar a 3 meses atrás, ¿no? Con estas protestas sociales que hemos visto en el sur. Por ejemplo, como política de Estado, ¿acaso el Estado se ha preocupado en brindarles conceptos de interculturalidad a la Policía Nacional? No. El policía, bueno, pues como institución no está inmerso dentro de esta política nacional, ¿no? Es por ello, pues, que tenemos como resultado más de 70 muertos, ¿no? Y impunemente hasta el día de hoy. ¿Ve? El Estado no está cumpliendo ese papel de integrador cultural a toda la población. Entonces, a quienes deberíamos hacerle entender que somos multilingües, plurilingües, son ese grupo humano, poderoso económicamente, que difícilmente van a acceder a estos procesos interculturales en la gestión pública porque precisamente responden a intereses económicos. Eso es la verdad y a veces no se quiere plantear, no se quiere decir. Hay intereses muy fuertes de algunos grupos económicos en las comunidades campesinas desde el punto de vista, pues, de la explotación minera, qué sé yo, ¿no? Algunos recursos que ellos necesitan para poder generar mayores economías, pero no en beneficio propio para la comunidad, sino para ellos. De manera que creo que las políticas nacionales todavía faltan reformular, necesitan ser trabajadas a profundidad y buscar un entendimiento como Estado. Eso es lo que nos está faltando, ¿no? Hay un grupo
repito, pequeño, que está radicado básicamente en las ciudades principales, en Lima, por ejemplo, quienes no aceptan pues este proceso de multilingüismo ni interculturalismo. Yo he escuchado a varios congresistas, ¿no? Sobre todo del sector de derecha, que tienen un concepto peyorativo, despectivo de la misma palabra intercultural, ¿no? Entonces, si tenemos quienes diseñan las reglas de juego, eh, pues estas brechas interculturales van a permanecer por mucho tiempo. No hay que negar también que el papel del Ministerio de Cultura que ha jugado en estos años a través de la dación de esta ley, ¿no? De la 19735, que sí ha un poco mejorado este tema de la interculturalidad desde el punto de vista de la lengua, el manejo de la lengua, ¿no? Se nota con mucho agrado, con mucho aprecio, lo expreso, que se ha visibilizado la lengua y eso es muy bueno, ¿no? Ahora las redes sociales se han inundado, ¿no? Y por primera vez tal vez estamos viviendo una explosión de cultura a través de las lenguas en sus diferentes variantes, ¿no? Que eso en vez de ser visto como una amenaza, debe ser visto pues como una gran fortaleza porque nuestra cultura está cimentada precisamente en la diversidad. No es algo único, monótono, ¿no? Es la pluralidad de danzas, de comida, qué sé yo, de lenguas. Es la diversidad la que nos ha caracterizado desde hace 10.000 años atrás. Entonces, el hecho de ir pensando en buscar una unificación, yo creo que es una pérdida de tiempo realmente. No soy partícipe de esa búsqueda de unificar la lengua en una sola lengua, imposible. Tal vez por ahí hay algunos estudios lingüísticos interesantes, ¿no? Podría darse una unificación, pero con los quechuas del sur, porque sus diferencias dialectales, sus diferencias fonológicas, gramaticales, son mínimas, ¿no? Tranquilamente puede hablar el cusqueño con el ayacuchano, con el puneño, se pueden entender. Lo que acaba de decir el ponente es cierto, ¿no? Yo pertenezco, por ejemplo, a la región central del quechua Xauxa. Y nosotros en el quechua Xauxa, pues tenemos 23 protofonemas registrados ya, ¿no? De hecho, ya varios lingüistas lo han denominado, han hecho este reconocimiento. Por ejemplo, en nuestra variante, la única variante del Huanca, el quechua Huanca y Xauxa, nosotros tenemos el artículo, cosa que en el quechua en general desconocen totalmente. ¿Eh? Entonces, si queremos buscar esa unificación de la lengua en la vida, pues yo voy a permitir perder, ¿no? Esa característica única mía de la lengua de mi zona que utilizamos el artículo. Entonces, buscar esa unificación, imposible. En el quechua central mismo, difícil, porque el huanca con el ancashino tampoco hay una comunicación fluida. En el quechua central tal vez podríamos hablar de tres grandes grupos, ¿no? Y ya lo manifestó en la primera charla Carlos Molina, ¿no? Me parece excelente su apreciación, porque él dice que en el quechua central podrían haber hasta tres grandes grupos, y es cierto, pues. Ancash por su lado, Huánuco con Cerro de Pasco tal vez habrían uno y el otro el Huanca, ¿no? Entonces, hay que volver a repensar. Claro que el tema de la unificación de la lengua en otras latitudes ha servido, porque su raíz no ha estado precisamente pues en la diversidad, sino esta civilización única, la civilización andina, tiene sus propias características y debemos pensar desde ese lado, ¿no? Bueno, eso quería hacer esta pequeña reflexión y bueno, gracias por la atención.
Efectivamente, a lo que usted menciona, yo quiero también agregar, justamente por este afán de cada vez responder a las demandas de las comunidades, de los pueblos originarios, de esta pertenencia cultural, es que las instituciones públicas tenemos que estar en constante reinventarse incluso, a veces por la gestión propiamente de un funcionario consciente y con esa visión de esta gran necesidad, y se implementa por eso como una política pública que sale del Ejecutivo o de un poder del Estado. Y en ocasiones, por un mandato expreso de la norma internacional. Es por eso que es importante donde podamos hacer incidencia de que el Perú, al estar adscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay una garantía para todos nosotros. Hay mucha gente que dice pena de muerte para salirnos del sistema. Si salimos del sistema, realmente lo que nos puede ocurrir ya no hay ninguna garantía de nada. ¿Por qué hago esta introducción? En el informe último, a raíz de esas protestas sociales que hubo en diciembre, enero, y estos hechos tan lamentables, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un informe al Perú y ha hecho unas recomendaciones. Y son por esas recomendaciones que el Estado peruano ha tenido que otorgar un presupuesto al Ministerio Público, y el Ministerio Público, en un hecho histórico, ojo, por mandato de la norma internacional, no salió propiamente por el Ejecutivo ni propiamente por la institución, pero bueno, al final tenían que acogerlo, y está en un proceso en el que se crea las fiscalías nacionales, supraprovinciales, especializados en derechos humanos e interculturalidad. O sea, en 202 años de vida republicana, por primera vez en nuestro país, vamos a tener un ministerio público propio, van a haber fiscales en los 25 departamentos del Perú, un provincial y dos adjuntos y un equipo de 10 asistentes netamente dedicados a investigar, a perseguir el delito, a lo que es la violación a los derechos humanos y también a todo lo que tenga que ver con interculturalidad, ¿no? Entonces, ya se están implementando, ya es Cusco, ya está Lima, ya está Chiclayo, ya hay Arequipa, me parece, ya hay como 7, 8 lugares donde ya se crearon estas fiscalías, ya se inauguraron las oficinas, y todavía falta más de la mitad los fiscales y oficinas, pero está en implementación. Y es de esperar, ¿no? Que quienes se van a nombrar en esos altos cargos, pues efectivamente sea gente que tiene la visión, el expertise y el conocimiento de poder trabajar en este área tan sensible y tan humana, que es, pues, valga la redundancia, los derechos humanos y la interculturalidad. Quería comentar eso. Bien, a continuación le cedo la palabra a Beatriz Saro. Adelante, por favor, Beatriz. Panay Beatriz, manachu tapukriku niki paskara. Karang may kalipin niya kasi Ay, pucha, panay, ratchayamanchu tapunki. Pipas jojo tapukuy nikichis kachka o icha imaynaraq kachkan kaykunaqa, no, kay pirikina kay persuyunchikpi imaymanan kanchik, tukuy rikchaq mana kanchik,
Hinaktin, bueno, pues mana ya panchiskajya kanchischu, ¿no? Quechuaruna kaspapas, quechuaruna carpas. Hinaktinja, ichapis hukta purikuynikichista rurayta munachkankichis, o ichay maynata. Yo tengo una consulta para el abogado. Es la siguiente. Se habló sobre la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. ¿Cuál es el dominio o cuáles son los dominios de esta política en torno a materia de educación? Sí, nos podría comentar y explayar sobre este aspecto. Gracias. Eh, sí, como les dije, hay 4 ejes y donde uno de los principales tiene que, tiene que ver con el tema educativo. Y el tema educativo está se ha establecido que en cada región del país es oficial no solo la lengua español, sino la lengua predominante. ¿Y cuál es la lengua predominante? Es aquella lengua que tiene mayor cantidad de hablantes. Un ejemplo en Cusco será la lengua quechua collao. En Ancash es la lengua quechua Ancash. En Puno es la lengua aymara, ¿no? Pero esto, ¿en base a qué instrumento? Es en base a la elaboración del mapa etnolingüístico. Y justamente por eso es que el INEI hizo ese levantamiento de data a fin de determinar qué lengua es más hablada en cada región a efectos de que la lengua predominante, pues, sea después del español la lengua con mayor importancia. Y en materia educativa también se estableció, también hay un lineamiento, no recuerdo exactamente la normativa ahorita, pero hay una implementación también en lo que respecta en educación, a lo que les comenté, a la normalización, justamente para la escritura de cada una de estas lenguas. O en el caso de algunas amazónicas que no tienen, para que se tenga que crear escritura. Eso se está haciendo en nuestro país actualmente, ¿no? Es poco conocido ese trabajo, pero se está haciendo. Tenemos la DGIBRA, que es la entidad del Ministerio de Educación, la encargada de justamente ver todo este tema del material bibliográfico que hace el Ministerio de Educación en lenguas originarias de cada realidad, de cada departamento y su variable en la lengua que tiene. Está el tema de la revitalización de lenguas que les comenté, y sobre todo, y esto ha sido muy debatido, esa normativa que exige que los docentes tengan aprobado la lengua originaria al lugar que trabajan. En educación se está aplicando. Hay docentes que lamentablemente no pueden trabajar en una institución educativa si es que no han aprobado la lengua originaria del lugar donde pretenden servir sus servicios, ¿no? Eso creo yo son los aspectos más importantes que hay que resaltar en este plan transversal respecto a educación. ¿Cuáles son aquellas condiciones que obstaculizan que esta política nacional se cumpla en su plenitud en el contexto Perú? Como muy bien lo señalaron hace un rato, un aspecto que lamentablemente va en retroceso y no permite ejercitarnos plenamente los derechos lingüísticos, los derechos respecto a la pertenencia cultural de nuestro país, tiene que ver mucho con nuestra clase política, nuestra clase dirigencial misma, que son quienes lideran el Ejecutivo, el Congreso, las entidades públicas, y son los que debieran de tomar esa iniciativa de correr aún más. Sin embargo, yo les puedo comentar, estimados amigos, que el Perú, con todos estos retrocesos que hay o pasos lentos que se han dado a veces, está muy avanzado en temas de derechos lingüísticos, sobre todo en esa área,
porque lo mismo me comentan algunos colegas, amigos que están en México, no se tiene allá, en Argentina tampoco. Bueno, en Bolivia sí hay un avance mayor, es una comunidad de mayor predominancia indígena, tienen presencia política, tienen participación en el gobierno, han institucionalizado sus modos de participación, y en nuestro país lo que todavía nos impide avanzar más fuerte tiene que ver principalmente por esa concientización, ¿no? Porque el presupuesto está ahí, el Perú cuenta con recursos para que se puedan implementar, pero también, y eso como les dije al final de la ponencia, los mismos usuarios también muchas veces no están exigiendo, porque no conocen muchos. Básicamente ese es el tema. Aún esto no se ha difundido como debe ser. Y en la medida en que las personas, los mismos pueblos originarios, sepan, conozcan que pueden ejercer sus derechos, que los pueden hacer valer, que tiene que haber un respeto a su visión, cosmovisión, esto se va a ir consolidando. ¿No? Entonces yo creo que es por eso principalmente, ¿no? Por el desconocimiento de la misma población usuaria y también a veces porque a los cargos directivos, a los cargos de implementación, a los cargos de primera línea, lamentablemente todavía no llega gente con este enfoque intercultural, ¿no? Como bien lo han dicho, hay gente que cree que esto es un atraso, que esto va contra el desarrollo, las lenguas originarias. La gente dice, oye, ¿por qué van a estudiar quechua? Acá debe ser inglés, ¿para qué le va a estudiar quechua? ¿No? Y pues demuestran penosamente ignorancia, ¿no? Ese es un pensamiento que caramba, está fuera de toda discusión, porque la realidad idiomática, las lenguas, como bien sabemos, pues, es expresión viva, cultural, patrimonio inmaterial de la nación, ¿no? Es lo que nos define, nos hace. Sin ello, ¿qué somos? ¿No? Cada nación. Gracias. Una consulta que tiene que ver también con el trabajo que se está llevando para poder cumplir con esta política nacional es cuáles son estos elementos que debe utilizar en favor del cumplimiento de esta política todo profesional o actor dentro del Estado, ya sea un funcionario, un profesor, aquel que desempeñe un papel que impacte en una población o en un grupo, ya sean estudiantes o entes sociales. Se habla del tema de revalorizar, darle valor a las culturas, también de la diversidad que existe en nuestro país, pero cómo cada profesional, actor que cumple un papel importante puede tomar estos elementos en en su gestión, en el trabajo que desempeña desde su posición. Efectivamente, es una pregunta pertinente porque para lograr el cumplimiento de las políticas públicas con enfoque intercultural, hay que ubicarnos en qué sistema nos encontramos. Por decir, si estamos dentro del aparato de justicia, tenemos que apelar propiamente a la ley de lenguas, que ya ha establecido cómo es la intervención de un traductor y un intérprete. Si estamos en el sistema de salud, tenemos que ir a la ley 26842, la Ley General de Salud, donde especifican ya temas de respecto a la atención con pertenencia cultural. Y así, si estamos en la gestión pública de gobiernos locales, tenemos que ir a la ley 27783, la ley de bases sobre la descentralización, ¿no? Y así, ¿no? Si vamos a sacar una ley orgánica en un gobierno regional, hay que ir a la 27867. O sea, según en el ámbito en el cual nos encontremos. Básicamente, vamos a tener eso, el mismo MIDIS, ¿no? A veces cuando estamos en un tema de acceso de promotores que van a pensión 65, ¿no? Juntos, se miden también, ¿no? También hay un reglamento, ahorita no recuerdo exactamente el reglamento, pero es el Decreto Supremo 8/2007 del MINDES, ¿no? Que aprueba el reglamento de ley, ¿no? Respecto a
a la protección y coordinación con los pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento y situación de contacto inicial también, ¿no? O sea, cada cosa según su necesidad, ¿no? Y eso ya pasa por un tema más normativo, y si no lo existiera, pues ahí está justamente la necesidad de establecer protocolos, mecanismos, que se tienen que elaborar también con la misma comunidad. ¿A efectos de qué? De que este protocolo de intervención sea y recoja el sentir, la expresión, la visión de los usuarios. Porque si tú vas a elaborar un protocolo de intervención, de actuación alejado de la realidad de esa comunidad, o peor aún, te vas a copiar de otra comunidad, pues realmente ese protocolo, ese instrumento no va a servir de nada, ¿no? Y de hecho, ocurre en muchos casos que cuando no se elabora un instrumento con el mismo público usuario, el que va a ser receptor del servicio, lamentablemente, pues, esos instrumentos quedan en nada, ¿no? Porque no corresponden a la realidad de determinado lugar. Ujú. Adelante, Beatriz. Sí, Mainali Anturay, Uyarimoan Kikichu. Me escuchan, ¿verdad? Sí, Aris. Sí, Auge. Beatriz. Pues, eh, es un comentario que estamos hace un momento hablando sobre las universidades y cómo está esto, ¿no? Y también en las instancias públicas, esa atención al ciudadano, en este caso al hablante, a las personas que hablan las lenguas originarias. Pero específicamente hablando de las, en este caso de la universidad, a veces hay, o sea, usted mencionó que también necesita, o sea, parte de nosotros, de los que hablamos las lenguas originarias, en este caso el quechua, no de los quechohablantes, conocer nuestros derechos y ejercerla. Yo creo que sí, conocer y ejercerla, pero lamentablemente a veces es bastante tedioso en el camino porque uno se encuentra con estos muros que están ahí, que por ejemplo en mi universidad, ¿no? Encuentro, no tenemos un profesor que domine tu lengua, ¿no es cierto? Ahí se queda. Y sí, no hay ningún profesor que domine la lengua en la universidad. Entonces, y no se puede contratar tampoco a una persona que sepa la lengua y que no tiene la formación del profesor, o sea, para la universidad. Entonces, ahí están los muros, porque se quedan en esa excusa, no la tenemos, ya está, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo lo mandé una solicitud a mi escuela pidiendo que pudiera tener un docente asesor para mi proyecto de investigación que tenga dominio de la lengua y de mi especialidad, ¿no es cierto? Y en estos casos es bastante carente todavía porque, claro, estamos sufriendo la consecuencia ahora que queremos nosotros ejercer nuestros derechos, también nos encontramos con estos muros. Y no solo es eso, sino que también tiene que ver con el Ministerio de Educación de cómo establece estos requisitos para poder contratar un docente para una universidad. Entonces la institución no se puede salir de ese marco, ¿no es cierto? Entonces mi consulta es, ¿qué
podríamos hacer nosotros, los quechohablantes, si nosotros queremos ejercer nuestros derechos en las universidades? Nos encontramos con este muro, sí, ¿no? Y no tenemos especialistas quechohablantes en tal especialidad, ¿no? Por ejemplo, yo soy de teatro, mención, actuación. Entonces no hay una persona que sepa de eso, específicamente de esa carrera, ¿no? Por esa formación. Eso es lo que pide Mequineo. Entonces nos encontramos con estos muros y yo creo que ahí tenemos que empezar a reflexionar y empezar a hacer una acción. Y si eso nos permite también, ¿no? La Mequineo, porque recordemos que nosotros, los quechohablantes, somos sujetos subalternos que prácticamente hacemos y nos enfrentamos a un sistema que ya está impuesto ahí y no podemos hacer nada casi, ¿no? Nada. Entonces, por eso mi consulta, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con estos muros, ¿no? Conozco una experiencia en San Marcos de un colectivo que se llama Quechua Central. Es un colectivo que ha trabajado el debate, la incidencia, la visibilización, porque ese es un aspecto muy importante para poder ejercer los derechos lingüísticos, para poder ir ganando espacios, para poder ir implementando lo que ha establecido, las políticas públicas con enfoque intercultural. Es el debate. Yo pienso que la universidad es justamente donde por excelencia se debe dar este debate y esta, si se quiere usar el término, lucha constante por reivindicar los derechos. Justamente de eso habla la ley de lenguas. Yo le invito a que usted pueda leer la ley, la 27935, que es la ley de lenguas, porque justamente ahí establece todo lo que concierne al uso, la preservación, el fomento, la divulgación, el rescate de las lenguas originarias en general. Entonces, y las universidades también tienen sus propios lineamientos e instrumentos de gestión. Por eso les decía, ¿no? Hay que conocer bien en cada institución qué lineamientos, qué instrumentos están ellos trabajando en relación a las lenguas originarias. Y si no las hay, pues hay que hacerlas aprobar vía consejo universitario, vía rectoría. O sea, hay que iniciar el trabajo de incidencia. Porque uno es fácil, dice, ya me voy a amparar en este reglamento. Pero si no lo hay que hacerlo. Esa fue justamente la experiencia que tuvimos nosotros cuando hicimos la ordenanza regional que creaba el Consejo Regional del Quechua de Ancash. ¿Por qué? Porque no teníamos un instrumento jurídico regional para hacer valer el quechua respecto a señalética, respecto a funcionarios servidores bilingües. No teníamos, si bien es cierto, hay enfoque transversal en el cual estamos hablando, hay estos lineamientos que ha sacado la PSM respecto a la implementación de políticas públicas con enfoque intercultural, pero estas normas no se desarrollan solas. Las, lo- el decreto supremo sale del Ejecutivo, en base a ese decreto supremo, el gobierno regional, provincial o distrital saca su ordenanza, pero en base a una norma madre. Y esa norma madre también ocurre para las universidades. Tienen que basarse en lo que ha establecido la PCM, en lo que ha establecido la ley para que se pueda implementar. Es así como nosotros finalmente, después de casi 2 años de un amplio debate que se dio con la participación de todas las entidades públicas de la región Ancash, sacamos la ordenanza regional que creaba el Consejo Regional de Lengua y Cultura Quechua, desde donde justamente está también la universidad y se hace la incidencia del caso, ¿no? Para que se pueda implementar este enfoque intercultural, para que se pueda ejercer los derechos lingüísticos, porque en la lengua predominante sí, pues se tiene que hablar, se tiene que también escribir, se tiene que también revitalizar, se tiene que difundir y sobre todo se tiene que hacer publicaciones en esa lengua en aquellos lugares donde el quechua realmente es ya no solo predominante, sino es la lengua más hablada. En el caso de Ancash, el quechua está potente en la parte de los conchucos, Pomabamba, Parubamba. Es una parte
de una riqueza cultural muy similar a la que le podemos encontrar en el Cusco, en el sur, o sea, ¿no? También en Ancash, y así cada lugar tiene. Hace unos años yo estuve por Otusco y me sorprendí que en La Libertad, en esos lugares alejados, está muy viva la lengua en sus variables de cada lugar, ¿no? Finalmente tenemos la consulta de Bernardo Chango Jerez. Él nos consulta, las estrategias políticas legales existentes en cada país y las que se cuentan respecto a esta materia, ¿son suficientes para revitalizar las lenguas originarias? No, no es suficiente porque este es un proceso. Este es un proceso en el cual nos vamos a topar con funcionarios con esa apertura, ¿no? Con esa empatía y que tienen y aceptan estos derechos que se van ganando. Pero también nos vamos a topar con gente que, funcionarios, gobiernos, ¿no? Que no van a ver con buenos ojos esto, que no van a aceptar, eso lo van a rechazar. De hecho, eso pasa en el Perú. Pero cuando ocurra eso, justamente está la justicia. Tenemos que acudir en vía agravio constitucional, porque vía un amparo, porque están vulnerando un derecho fundamental. ¿Y qué es ese derecho fundamental? Me están impidiendo ejercer mi derecho a la educación, a la salud, ¿no? A la justicia, en mi lengua originaria, en mis usos y costumbres, en mi cosmovisión, en visión. Eso sí está. Y el Tribunal Constitucional, por eso se ha pronunciado ya en distintos casos cuando ha tenido que llegar. Yo recuerdo, y eso hay una confusión a veces, ¿no? La gente dice, no, pero hay una justicia especial y ahí queda. Hay un fuero militar y ahí queda. Hay un fuero ordinario y ahí queda. En el Perú hay tres sistemas de justicia, pero ninguno está fuera del alcance de la Constitución. Los tres sistemas de justicia tienen su control en el Tribunal Constitucional. Por eso yo les reitero, en esta sentencia, que les recomiendo que la puedan leer, la 889-2017, el Tribunal Constitucional finaliza indicando que ellos consideran que es de vital trascendencia revalorar nuestras lenguas originarias, el quechua, el aymara, el ashaninka, pues son parte fundamental de nuestra historia y cultura ancestral, que hasta la fecha coexisten a través de numerosos grupos de ciudadanos en toda la República. En tal sentido, teniendo presente que nos encontramos próximos, ¿no? Ya a cumplir, en este caso, ya cumplimos el bicentenario de la independencia del Perú, es imprescindible que todas las instituciones públicas en particular y que la ciudadanía en general busquemos consolidarnos como un país unido de cara a los desafíos que presenta el siglo XXI. Por ello, es necesario superar las barreras del lenguaje haciendo efectivo el mandato del artículo 48 de nuestra norma fundamental, que es la Constitución Política del Estado, a través de todas y cada una de las instituciones públicas, permitiendo de esta manera el acercamiento de la ciudadanía con el Estado. Como país, no podemos continuar con esta deuda histórica pendiente con nuestra identidad, pues es momento que como sociedad caminemos hacia un mismo norte, por el bienestar general de todos y cada uno de los peruanos. En tal sentido, se resuelve y el Tribunal Constitucional, pues, como les comenté, declaró en una histórica sentencia el estado de cosas inconstitucionales. Asimismo, le dispuso que el Ministerio de Educación, en un plazo no mayor, ese fue 2018, como le reitero, no mayor de 6 meses, ya de una vez implemente, como lo mandaba la ley de lenguas, la elaboración del mapa etnolingüístico, ¿no? También dispuso que las entidades públicas y privadas presten servicios públicos en lenguas predominantes. O sea, esta sentencia es un instrumento ya que tenemos que hacerlo respetar. Aquí están en nuestra norma fundamental, interna, para no irnos a las normas internacionales. Interna, esta sentencia es clave, es elemental, y dicho sea de paso, pues no también se hizo justamente como les comentaba, con los funcionarios, servidores públicos que estamos en el tema de justicia y que de una u otra manera, pues,
hemos tenido que hacer incidencia, hemos visibilizado, hemos sido actores de estos instrumentos, de estos fallos. Y eso yo quisiera dejar ese mensaje en cada uno de ustedes igual, ¿no? El cambio, el ejercicio pleno, y el poder consolidar nuestras lenguas originarias, lo construimos todos nosotros, ¿no? A través de todos los mecanismos que tenemos, como ustedes lo están haciendo ahora, mediante el debate, ¿no? Mediante la visibilización, mediante la academia, que es la vía correcta para poder lograr y ejercer nuestros derechos y que estos no sean vulnerados. Muchísimas gracias, abogado Wilmer Castillo. Nos ha brindado esta mañana esta ponencia acerca del enfoque intercultural en la gestión pública, desde Cámara de Chachicuna, Ciencia en Quechua, y desde el programa Clubes de Ciencia en Quechua. Le agradecemos por su intervención. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Taitayay.